Hola, bienvenidos a este seminario acerca de la meteorología. Hoy día tenemos de línea a todo Iberoamérica Unida. Un saludo desde América para España y para América toda. Bienvenidos. Como siempre me acompaña, en este caso, mi compañero Ernesto Rojas. Ernesto, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a nuestros amigos, colegas también en América Latina y aquellos que están del otro lado del charco, ahí por Europa. Buenas tardes quizás a ellos entonces. Y bueno, yo voy a estar acompañando entonces a Gonzalo. Él va a dar las explicaciones técnicas. Yo voy a tratar de responder a las preguntas mientras él está dando las explicaciones. Y si tenemos tiempo después, vamos a darnos una pausa con Gonzalo para que él también pueda responder directamente. Quería mencionarles de que sería bueno de que pongan la pantalla en modo, en la pantalla grande para que puedan ver todas las cosas que él va a estar demostrando. Bueno, si hay cualquier pregunta por el chat, vamos a tratar de responderles tan pronto como se pueda. Muchas gracias y a ti, Gonzalo. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, comencemos. Bien, para esta presentación vamos a tener una parte de presentaciones en PowerPoint y otra parte va a ser presentaciones delante de la cámara. Y vamos a hablar sobre el sistema de metrología dimensional. Entonces, en la agenda para el día de hoy vamos a tratar el TP 47220 y 47221, que es la metrología dimensional básica. Vamos a ver qué es lo que el sistema contiene. Vamos a ver un ejercicio demostrativo de las medidas de precisión intermedia o semiprecisión y un ejercicio demostrativo de las medidas de precisión. Luego vamos a cambiar de tema al TP 4722 y 47223, que es la metrología de divisionamiento avanzado. El nombre final de esta podría cambiar porque esta está terminando de construirse y dándole los toques finales en estos momentos. Nosotros vamos a hacer igual un entrenamiento de un ejercicio demostrativo del sistema. Vamos a ver qué es lo que contiene el sistema y cuándo este sistema va a estar disponible. Bien, arranquemos con la primera parte. ¿Qué es lo que vamos a tener en el sistema de metrología básico? Como vemos aquí, nosotros tenemos dos libros y vamos a tener 4 charoles con partes para hacer los ejercicios, para hacer las medidas y instrumentos de medida que nos van a acompañar a los 2 libros de ejercicios que tenemos acá. En este caso, vamos a tener 2 libros de ejercicios que son la versión del instructor, donde tenemos todo el contenido que el alumno va a recibir, más las respuestas que vamos a tener de cada uno de los ejercicios. Y luego tenemos los instrumentos de medida y las partes que vamos a utilizar para hacer estos ejercicios. Bien, acá tenemos nosotros las 2 primeras charolas que están diseñadas para ser utilizadas en un sustainer. En la primera vemos los elementos básicos de medición y luego tenemos las piezas que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. Vamos a ver un extracto de lo que vamos a tener en el manual. Como vamos viendo, el equipo ha sido diseñado con mucho cuidado y vamos viendo cómo se van adicionando los diferentes elementos que hacen un sistema educativo en metrología completo. Aquí tenemos un resumen de los contenidos del libro del estudiante. Entonces vamos a arrancar con, permítame un momentito. Ernesto, creo que estás con tu micrófono abierto. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No lo puse lo apreté para que no salga el sonido. ¿Escuchas algún tipo de bulla por tu Eh, lado? sí, lo que estás tecleando, estás digitando, escribiendo en el computador. De acuerdo, ok. Voy a ver cómo hago para cortar el sonido. A ver. Ok, listo. Entonces, en la unidad 1 tenemos sistema de metrología con medición semiprecisa. Vamos a empezar con el famoso flexómetro o metro, las reglas de ingeniero y los graduadores
de acero. Luego en la unidad 2 vamos a estudiar los pies de rey, los calibradores de profundidad, los relojes palpadores y las galgas para los tornillos. Y al final vamos a entrar a la parte de dibujo técnico. En el dibujo técnico vamos a aprender a leer planos, a entender cómo está el sistema de vistas en los métodos europeo y en el método americano, para poder interpretar planos, medidas y luego aplicarlas a piezas reales. Si nosotros desmenuzamos un poquito, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo? Por ejemplo, en la unidad 1, yo he cogido a propósito justamente el metro o el flexómetro para ver cómo vamos desarrollando este tema. Todos nosotros hemos visto un metro o un flexómetro en algún momento en las casas, o hemos visto usar uno o hemos tenido uno en nuestras manos. Y parece un instrumento muy sencillo. Entonces tenemos nosotros la descripción del metro, cómo vamos a leerlo, el uso correcto, cómo hacemos las verificaciones y en el campo para verificar que el metro esté funcionando bien antes de hacer las medidas, cuál es el correcto procedimiento para hacer las medidas con el flexómetro, medidas de longitud, vamos a hacer luego medidas de diámetros de agujeros utilizando la cinta de medir y luego medidas de centro a centro utilizando el metro. Bien, los ejercicios en el interior están realizados de la siguiente manera. Cuando arrancamos con el primer ejercicio, nosotros vemos cuáles son las salidas que queremos del estudiante. Una vez que el estudiante ha terminado de realizar todo este ejercicio, vamos a tener un conocimiento que el estudiante ha adquirido. Este conocimiento va a ser la descripción de cómo funciona un flexómetro, sus principales características, va a haber aprendido cómo leer un flexómetro de forma correcta en medidas métricas y en medidas inglesas, describir las líneas generales para utilizar el flexómetro de una forma adecuada y cómo hacer una lista de chequeo en campo para ver cuáles son las medidas que se han realizado con el flexómetro y que éstas estén correctas. Para este ejercicio, nosotros hemos calculado que se necesitan más o menos 130 minutos, lo cual va a permitir a los profesores establecer el tiempo de laboratorio para realizar todo este ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vamos a ver en ciertas páginas del manual. Aquí tenemos al principio la descripción del elemento de medición que vamos a estudiar y luego vamos a tener el desarrollo de la teoría, la explicación de las unidades métricas, las unidades inglesas, cuáles son las características y cuáles las medidas mínimas que va a poder utilizarse, cuál es la precisión del instrumento. Por ejemplo, aquí en el flexómetro vemos que tenemos este gancho en la punta que se mueve. Vamos a explicar por qué se mueve el gancho. Cómo se deben tomar las medidas utilizando las diferentes partes del flexómetro, por qué se las toma de una cierta manera, y luego arrancamos con la práctica. Entonces vamos a describir en este caso una pieza. La pieza que vemos en forma de estrella es una pieza que sirve para montar las televisiones de pantalla plana sobre los muros. Y arrancamos con la práctica mostrando cuál es la pieza que vamos a utilizar y luego cuáles son las medidas que vamos a hacer. Ahora vamos a pasar a la cámara y les voy a presentar qué tenemos. En los diferentes charoles vamos a tener los instrumentos de medida. En este caso, como es la metrología de base, empezamos con los instrumentos básicos. Tenemos el flexómetro con ambas medidas, inglesas y métricas. Luego vamos a tener las reglas de acero o reglas de ingeniero, un compás para exteriores. Luego acá vamos a tener un medidor de profundidades. Todos estos instrumentos de semiprecisión. No está clara exactamente en dónde empieza
la semiprecisión y en dónde termina y en dónde tenemos las medidas de alta precisión. Acá nosotros tenemos el transportador de ángulos o el gradador para medir los ángulos. Bien, una vez que nosotros tenemos estas piezas, vamos a cambiar ahora y vamos a utilizar los elementos que tenemos aquí, que son las piezas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, nosotros vemos aquí diferentes piezas que los estudiantes las van a utilizar para hacer todas las medidas. Estos elementos han sido diseñados por Festo y tienen características especiales. Nosotros vemos las diferentes formas. Puede ser que esta pieza a simple vista parezca simétrica, pero si ya empezamos a hacer medidas, vamos a darnos cuenta que no es exactamente simétrica. La geometría que se le ha dado tiene muchas complejidades para poder ser medida simplemente utilizando los elementos que vimos anteriormente. Entonces, el cuidado que se ha puesto en el tipo de piezas que tenemos refleja el ejercicio, el instrumento y la adquisición de habilidades para poder hacer las medidas. Entonces, vamos viendo pieza por pieza qué es lo que vamos a hacer con ella durante los ejercicios. Bien, aquí nosotros tenemos la primera pieza que les mostraba, que es el bracket para televisión. Entonces, nosotros tenemos esta pieza, vamos a entregar el plano con todas las medidas, indicamos para qué sirve esta pieza. Los alumnos van a aprender a leer la tarjeta o el cartucho que está dentro del dibujo técnico y vamos a ver en este momento y les voy a llamar la atención sobre qué tenemos en este dibujo. Vemos nosotros que tenemos muchas medidas, los diámetros, posiciones relativas, pero vemos que aquí hay unas medidas que están en unidades inglesas y otras que están en unidades métricas. El objetivo de esto es que tengamos un solo kit que te sirva para ambas unidades, con el siguiente motivo y la siguiente razón. Si hay una persona que es especialista en metrología, o sea, en medir, tiene que ser capaz de medir en ambos sistemas de unidades, porque durante el transcurso de su vida profesional se va a topar con productos hechos en Europa, vendidos en América, o productos americanos vendidos en Europa. Entonces es muy posible que encuentre ambos sistemas de medidas. Si solo pensamos, por ejemplo, en coches, vamos a tener claramente ambos sistemas de medidas. Entonces, vamos de a poco entrenando al alumno al utilizar estas piezas en ambos sistemas de medidas. Esta pieza es fabricada por Festo, entonces nosotros sabemos exactamente cuáles son las medidas y puede ser reproducida. Entonces vamos encontrando de a poco cuál es el valor del kit que tenemos. Es un sistema llave en mano para la utilización de todas las piezas y los instrumentos de medida. El siguiente elemento que tenemos acá, nosotros tenemos aquí este conector hidráulico. Este conector hidráulico no es la pieza original. El que vemos en pantalla es fabricado por nosotros porque tenemos que guardar exactamente las tolerancias, las dimensiones y también los defectos que le hemos causado a propósito para que los alumnos puedan encontrar cuáles son las diferencias entre este elemento y el elemento que presentamos en el plano. Este elemento tiene diferentes diámetros al interior. En este caso no creo que los puedan ver porque está un poco pequeño, tal vez ahí. Entonces nosotros tenemos diámetros diferentes en el interior con geometrías complicadas. Tenemos dos tipos de fileteado para las roscas. Tenemos aquí esta ranura que nos va a permitir utilizar, por ejemplo, el medidor de galgas.
Entonces, vamos a utilizar todos los instrumentos utilizándolos en cada uno de los elementos. El objetivo es que los alumnos utilicen los instrumentos en diferentes condiciones con las piezas que estamos entregando. Tenemos también aquí para esta misma pieza, el compás de exteriores. Vamos a empezar a hacer ya medidas indirectas. Cuando no es posible hacer una medida directa con el instrumento que tenemos, hacemos una medida indirecta y podemos llegar a tener el valor correcto que necesitamos. Aquí vemos los diferentes instrumentos que se van a utilizar con esta pieza. A pesar de que la pieza es de las más pequeñas que tenemos en el kit, es de la que presenta mayores geometrías y mejores oportunidades para que los alumnos vayan practicando todo tipo de medidas en este elemento mecánico. El siguiente elemento que tenemos, en Norteamérica nuestras casas son hechas en madera y para unir las vigas tenemos estos elementos que se llama joist hanger, sería para unir las vigas. Es un elemento que normalmente no tiene tolerancias tan altas porque justamente la madera no nos permite tener esas tolerancias o no las necesitamos, pero la geometría que nos presenta es muy interesante. Por tanto, nosotros hemos hecho, inspirados en esta pieza, un elemento similar que nos va a permitir leer los planos y empezamos a entregarle al estudiante el concepto de vistas. Entonces tenemos en este caso la vista frontal, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, vista inferior, vista superior. Esto sería en el LUM sistema de medidas. Ahora, todo esto cambia en el otro sistema de medidas. Entonces, esta pieza, ya tenemos aquí varias vistas, varios ángulos, varias posiciones. Entonces, tenemos que verificar que las medidas que tenemos en el plano corresponden con la pieza que le presentamos al estudiante. Seguimos utilizando los elementos básicos, en este caso son las reglas de ingeniero, y vamos a aprender a medir diámetros, distancias entre centros, y luego vamos a medir también ángulos. Entonces vamos a verificar que la pieza, en este caso, esté con la geometría adecuada. No hablamos todavía nosotros de tolerancias, tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas, porque estamos en el sistema básico. Bien, los últimos elementos de los cuales vamos a tratar en este curso de metrología de medidas de semiprecisión son estos soportes. Estos soportes están inspirados en los soportes que tenemos nosotros en el sistema de CP Factory y en el CP Lab, en el laboratorio ciberfísico. Estos son soportes para sensores. Entonces, tienen la geometría adecuada. Vemos que tienen unas marcas, en este caso sería así, perdón, D3, ¿sí? Porque vamos a indicarles a los alumnos cuál de las piezas tienen que estudiar y tienen que medir. Si nosotros vemos acá estas tres piezas, a simple vista ya detectamos que los agujeros pequeños que están junto al agujero central tienen diferentes diámetros. Entonces los alumnos acá van a tener que hacer muchas medidas y vamos a ir verificando cuál de estas medidas está bien, cuáles equipos están dentro de tolerancia, cuáles no están dentro de tolerancia y cuáles deben ser aprobados y cuáles deben ser rechazados y cuáles son los motivos para hacer esto. Bien, hasta este punto hemos presentado la parte de semiprecisión. Ernesto, cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta? Gonzalo, por el momento no veo preguntas. Justo era lo que le estaba escribiendo a iFix, a ver si me han puesto en la lista como moderador, pero al momento no tenemos preguntas. No sé si por ahí la gente que nos está, que te está viendo, que nos está escuchando, podría escribirnos, al menos para saber que el chat está funcionando bien, así si se pueden manifestar para ver, y si tienen preguntas, por supuesto, en el rectángulo del chat nos pueden hacer llegar esas y así te las comento después. Pero por el momento todo tranquilo. Gracias.
Sí, François, Ernesto, François Xavier me acaba de indicar que sí, tú estás como moderador y deberías tener acceso al chat y a las preguntas. De Muy acuerdo. bien, Bueno, en ese caso por el momento no hay, no tenemos nada escrito, no hay mensajes, así es que sí, pues les repito a la gente si nos quieren mandar algún saludo, al menos para ver si todo está funcionando como se debe. Bueno, te dejo entonces. muchísimas gracias, Ernesto. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la parte de los ejercicios de precisión. Entonces, al igual que teníamos en la vez anterior, vamos a presentar dos bandejas, la bandeja de instrumentos y luego la bandeja con las piezas que vamos a utilizar. Exactamente. Entonces, aquí ya tenemos nuestra bandeja y vamos a ver qué tenemos en el contenido del manual. Entonces, en el contenido del manual vamos a empezar con el pie de rey, el pie de rey digital, el pie de rey mecánico o el pie de rey manual. Luego vamos a hablar de los micrómetros, micrómetros de exteriores, micrómetros de interiores. Vamos a ver las medidas en pulgadas de los micrómetros convencionales, el método de los 3 alambres para medida de roscas especiales. Y luego empezamos con las tolerancias y medidas internas con micrómetros. Medidas internas por transferencia, límites y ajustes. Y al final vamos a hacer un proyecto de medidas de precisión. Entonces vemos que tenemos aquí un manual de cerca de 190 páginas en el cual hemos desarrollado todos estos temas. Si entramos en un ejercicio, en este caso es del calibrador digital, vamos a explicar qué es lo que contiene las partes del calibrador digital, la lectura, cómo se realizan las medidas correctamente, cuáles son las habilidades del metrólogo para poder utilizar el calibrador digital y medir correctamente, cuál es la familiarización con las medidas incrementales de un calibrador digital, medidas lineales, medidas de diámetros internos de centro a centro, medidas de distancias con un calibrador digital y cuáles son los pasos para medir profundidades con un calibrador digital. Igual que en la parte básica de semiprecisión, contamos los ejercicios, tenemos los objetivos y las salidas del ejercicio, que es lo que el estudiante va a haber aprendido, y el tiempo de duración de cada uno de los ejercicios. Más o menos los ejercicios duran alrededor de 2 horas cada uno. Entonces hemos visto que tenemos un número de horas adecuado para que en una institución educativa podamos llenar el curso de metrología con sus prácticas de laboratorio. Bien, nosotros vamos a desarrollar el ejercicio. En este caso tenemos el pie de rey digital. Vamos a ver sus partes. Y luego tenemos ya los elementos mecánicos que vamos a utilizar. En este momento voy a pasar a la cámara para ver qué tenemos en esta bandeja. Bien, entonces tenemos el pie de rey. Este es el más usual, el que casi siempre le hemos visto, que nos permite hacer medidas de diámetros exteriores, diámetros interiores. Tenemos el profundímetro. ¿Sí? Tenemos el diámetro exterior, interior y tenemos el profundímetro. Generalmente las personas que han estado jugando con esto, más de uno, debe haberse lastimado un poquito con estas puntas. Eso es parte de aprender metrología, a todos nos ha pasado. Luego tenemos el vernier digital, el micrómetro mecánico, un micrómetro manual. Para los micrómetros, tenemos acá este pequeño bloquecito, en este caso es de 25 milímetros, que nos permite recalibrar los instrumentos. Estamos hablando de instrumentos, en este caso, de precisión. Para el aprendizaje de los alumnos,
la precisión que nos presentan es correcta. Vamos a enseñarles a recalibrar los instrumentos. Si tenemos que volver a poner el 0, por ejemplo, vamos a utilizar las herramientas para poder desplazar el tambor y calibrar el 0 con nuestro bloque patrón. En caso de que queramos hacer una verificación de este tipo de instrumentos para ya hacer un reporte, digamos un reporte legal, ya estos instrumentos tendrían que ser verificados luego de mucho tiempo de uso por una institución externa. Pero dentro del caso de educación, solamente con lo que tenemos acá es suficiente para las calibraciones. Luego tenemos medidores de diámetros interiores de diferentes diámetros. Medidores de interiores, vamos a coger uno más grande porque este está muy pequeñito. Entonces de acá podemos ver cómo se va ensanchando. Entonces podemos introducir esto en un agujero y sacar su medida interior. Entonces podemos hacer medidas indirectas. También vamos a darle la vuelta a esto. Y tenemos nosotros acá el sistema de medida de los 3 alambres. Tenemos acá varios alambres de diferentes diámetros. Estos nos van a permitir sacar cuál es el paso de un elemento roscado cuya rosca no es estandarizada o es estandarizada. Entonces, más o menos aquí vemos cuál es el procedimiento. Vamos a ubicar los 3 alambres en 3 filetes consecutivos opuestos y vamos a sacar varias medidas. Y luego de sacar varias medidas, vamos a tener en el interior tablas y ecuaciones que nos van a permitir sacar cuáles son las características geométricas de esta rosca. Bien, entonces vamos a pasar de nuevo a la presentación PowerPoint para ver qué más nos presenta el libro. Entonces tenemos acá el libro y ya empezamos a llegar a la parte de las prácticas y tenemos ya los elementos mecánicos que vamos a utilizar para hacer las medidas. Como vemos acá en la parte resaltada en rojo, hay tips para el profesor y las respuestas generalmente también están impresas en color rojo. Tenemos nosotros nuestros elementos mecánicos y vemos que junto al dibujo del elemento mecánico tenemos un pequeño logo que dice AR Festo. Esto es la realidad aumentada de Festo. Si nosotros bajamos la aplicación de realidad aumentada de Festo, cargamos metrología, todo esto ya está disponible en las aplicaciones para los teléfonos celulares y las tablets. Nosotros acercamos y permitimos que el campo de visión de la cámara mire la pieza y el logo AR Festo y vamos a ver desplegada la pieza en tercera dimensión. En la imagen vemos una captura de la pantalla de mi teléfono celular en el cual yo estaba viendo el elemento mecánico y realmente está tan real que uno tiende a querer cogerlo, como ven yo puse mi mano detrás del elemento mecánico. Y el tamaño ya vamos a ver que es muy parecido al tamaño real. Entonces ahora vamos a ver los elementos que vienen para trabajar. Entonces aquí tenemos varios elementos mecánicos. La fabricación de estos elementos ya tiene una precisión mucho más alta que los anteriores, porque aquí ya vamos a introducir el concepto de tolerancias. Entonces, la piecita que veíamos con la realidad aumentada es esta. Entonces, como ven, comparado la fotografía con lo que teníamos con mi mano, es muy similar. Vamos a hacer ahora un picture in picture y regresamos al anterior. Como pueden ver, es bastante parecido. Entonces, el objetivo de la realidad aumentada es que los estudiantes puedan hacer toda la teoría en sus casas, tengan acceso a los elementos mecánicos, puedan ver exactamente cuál es la geometría que tienen, comprenderlos bien
y el momento que lleguen al laboratorio simplemente van a hacer ya la práctica directamente. Toda la lectura y la preparación previa para hacer la práctica se la pudo haber hecho a distancia, utilizando la realidad aumentada. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, Ernesto. Gonzalo, no, no tenemos preguntas. Por ahí, de modo alterno, nuestro colega Pablo de Argentina nos está preguntando si ya está disponible en español estos sistemas. A lo que yo tengo entendido, ya se tiene todos los libros traducidos en español. ¿Podrías confirmar eso, quizás, no? Sí, justamente los libros ya están en español. El material para el profesor, el material para los profesores viene impreso y luego el material para los alumnos viene en PDF con el material para el profesor también. Antes nosotros entregábamos una copia impresa del estudiante y una copia impresa del profesor. Ahora el sistema viene con los manuales impresos para el profesor y todos los manuales en forma digital en PDF para que ustedes puedan utilizarlos directamente. De acuerdo, gracias. Bien, Mira, me da la impresión de que el chat, al menos de mi parte, no está funcionando bien. Voy a salir del webinar, voy a volver a entrar y en la próxima pausa ahí conversamos, porque yo no, por el momento no veo ninguna pregunta en el chat. O sea, y es ok, por eso que al menos no estaría. ¿De listo. acuerdo? Bueno, Entonces, entonces, regreso dentro de un momento. listo. Nosotros continuamos y esperamos que Ernesto regrese pronto. Si hubo alguna dificultad con las preguntas del chat, cuando terminemos la presentación, yo ingresaré al chat y responderé todas las preguntas. Bien, entonces, si regresamos, acá tenemos nosotros ya la demostración del ejercicio de precisión. Ahora tenemos ya nuestro elemento mecánico. Tenemos esta pieza de acá, que es una cobertura de una banda transportadora de los laboratorios ciberfísicos. Entonces, como este elemento ya se arma con elementos rotativos, entonces ya la precisión y las tolerancias son diferentes. La forma de maquinado tiene que tener mucho más cuidado. Por supuesto, igual que antes, todos los elementos mecánicos que vemos en la bandeja, excepto los patrones, estos 3 patrones, son fabricados por nosotros para poder tener control exactamente de la geometría, para que los elementos puedan coincidir con los ejercicios que les estamos presentando. Entonces aquí vemos que este elemento mecánico nos presenta diferentes formas y vamos a poder hacer medidas de diámetros internos, longitudes externas, profundidades utilizando el pie de rey, en este caso el pie de rey digital. Como vemos en las fotografías, el metrólogo que está haciendo las medidas en este momento está utilizando guantes, ya que simplemente el hecho de dejar huellas digitales en los elementos mecánicos o tocar los instrumentos, si las tolerancias son bajas, pueden dañar los instrumentos o pueden dañar las piezas. Entonces no queremos que las huellas digitales o los ácidos de las manos dañen las piezas. Esto es una práctica común en metrología, utilizar guantes para no cambiar las medidas y también no se puede utilizar, por ejemplo, los instrumentos durante mucho tiempo porque uno los calienta con las manos y se les cambia. Cambian sus dimensiones y cambia su precisión, su exactitud. El siguiente elemento que tenemos va a ser un eje de una bomba. Tenemos una bomba centrífuga, la cual vamos a utilizar este eje como eje principal donde vamos a hacer los montajes. Y tenemos varios diámetros que se han hecho en este eje. Tenemos una parte roscada, tenemos un chavetero y vamos a ver aquí 2 cosas principalmente. Los diámetros de los ejes, las longitudes de las diferentes partes de los ejes y la concentricidad. Cada uno de estos ejes es maquinado, cada uno de estos diámetros del eje es maquinado en forma aparentemente individual, a pesar que es una sola pieza sólida, pero tenemos que estar seguros que el eje imaginario que tenemos en toda la pieza sea único o que tenga ligeras diferencias que estén dentro de tolerancia, ya que este es un elemento rotativo que no queremos
que cause vibraciones. Entonces, la forma de medir esto ya empieza a tomar otro tinte y empieza a ser más complicado. Si vamos a hacer reportes, tenemos que poder hacer mediciones ya con mucha precisión para poder determinar si las medidas son o no son correctas. ¿Cuál es el objetivo final en este caso? Vamos a hacer control de calidad. Entonces, el metrólogo tiene que determinar y tiene que juzgar si a partir de una producción dada de piezas de cualquier tipo, las piezas están o no están conformes con lo esperado. Luego tenemos acá un pin que nos ayuda a localizar elementos mecánicos en una fábrica. Entonces, estos pines generalmente tienen tolerancias muy altas y los lugares en donde van ubicados también, porque justamente buscamos que estos tengan alta precisión en su localización, porque el resto de la máquina que está solidaria a estos pines obtiene los puntos de referencia de estos pines. Entonces, estos deben tener altas tolerancias en su fabricación. Tenemos dos, entonces vamos a empezar a discriminar las medidas de los dos, las tolerancias, y vamos a ver cuál de ellos está conforme. El siguiente elemento que tenemos acá es una mordaza de freno inspirada en una mordaza de freno para bicicleta de la marca Shimano. Hemos tomado la pieza original Shimano para inspirarnos en esta pieza, ya que queríamos entregar elementos mecánicos que estén más cercanos a los estudiantes. La mayor parte de los estudiantes en algún momento han usado una bicicleta o han visto una bicicleta, entonces son elementos que están muy cercanos a ellos para que no sean elementos única y exclusivamente industriales. Pero debido a la forma de utilización de esta pieza, como es una pieza hidráulica que va a estar sometida a presión, tenemos tolerancias bastante más complicadas, bastante más cerradas. Entonces tenemos dos piezas, H1, H2, que tenemos ya dos ajustes diferentes. Entonces vamos a ver cuál de las dos está correctamente y respeta las medidas que vemos en los planos. Siempre en metrología estamos viendo que el ejercicio es un poco recurrente. Tenemos instrumentos de medida, una pieza con geometrías diferentes que se van complicando y planos en los cuales vamos incrementando el tipo de medidas, los conceptos de tolerancias vistas. Entonces vamos generando una educación cerrada en cuanto a los instrumentos, los elementos mecánicos y los planos. Bien, con esta parte terminamos nosotros las medidas de precisión. Algo que olvidé mencionar aquí es, tenemos acá estos patrones. Tenemos el patrón para las medidas lineales y tenemos dos patrones para las medidas circulares para los diámetros. Entonces, vamos a enseñarles a los alumnos cómo verificar los instrumentos y verificar con estos patrones que la forma como están utilizando los instrumentos es la forma correcta, que su manipulación es correcta. Muchos de ustedes deben recordarse de sus cursos de matemáticas que tenían algún error y el profesor les ponía una calificación mala y ustedes le decían al profesor, sí, pero yo usé la calculadora. Sí, usaste la calculadora, pero la usaste mal. Lo mismo pasa acá. Usamos el instrumento, pero puede ser que lo estemos usando mal. Entonces vamos a adquirir las habilidades para poder utilizar los instrumentos en una forma correcta. Bien, en este momento vamos a escuchar si tenemos preguntas mientras cambiamos las bandejas. Ernesto,
¿Tenemos alguna pregunta? Gonzalo, ¿qué tal? Mira, desde que me he reconectado no he visto ninguna pregunta. No sé si tú quizás, y disculpe la gente que nos está escuchando por los problemas técnicos, si tú lo puedas ver desde tu presentación. Pero ahora viendo la pantalla que estás mostrando, justamente si pudieras avanzarnos después el tema, las diferencias en lo que son los dos que van a salir a la venta, que es el básico y el avanzado. Ah, con mucho gusto. Bien, tenemos los dos sistemas. Acabamos de ver el sistema de metrología básico que incluye las medidas de semiprecisión y las medidas de precisión. Los sistemas, como vemos, vienen con las bandejas con los instrumentos, los elementos para hacer las prácticas y los libros. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos en la metrología de dimensionamiento avanzado. Como les mencionaba, al final del seminario, antes de terminar, yo voy a entrar al chat y voy a ver las preguntas. En este caso vamos a contestar las preguntas en forma oral. Bien, entonces continuamos. Tenemos nosotros ahora el TP 47222 y 47223, que es la metrología dimensional avanzada. Entonces vamos a ver qué es lo que el sistema contiene. En este caso ya vemos que tenemos un sistema de metrología mucho más avanzado con instrumentos de precisiones mucho más altas. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué nomás tenemos acá. El tenor que les vine presentando en las dos secciones anteriores acerca del manual se mantiene en esta parte de acá. Entonces vamos a ver en la cámara cuáles son los elementos que vamos a entregar para la parte de las medidas ya de precisión. Bien, entonces en las medidas de precisión tenemos nosotros aquí listo. En las medidas de precisión tenemos acá varios elementos que nos van a poder permitir hacer medidas ya de alta precisión. Por ejemplo, tenemos estos bloques, que son los bloques en B, que nos permiten utilizar la base para medir, por ejemplo, un cilindro. Tenemos estos bloques que son perpendiculares entre sí, nos van a permitir medir un ángulo perpendicular. Tenemos el palpador. Tenemos estos tres soportes que tienen tornillo que nos permiten nivelar una superficie para dejarla plana. Tenemos la barra de senos y tenemos acá el soporte magnético para nuestro reloj palpador. Vamos a poner esto por acá. Y luego tenemos aquí esta bandeja con los elementos que vamos a utilizar para hacer las prácticas. Entonces tenemos aquí bridas, tenemos un cilindro patrón, tenemos estos tres rodillos que son para bandas transportadoras, tenemos estos soportes, tenemos aquí una tapa para conveyor. Entonces todos estos ya tienen medidas de alta precisión, pero en este caso vamos a ver ya en la presentación PowerPoint qué más nos interesa aprender y medir en este tema. Bien, entonces ahora nosotros tenemos ya las medidas dimensionales y vamos a tener también en cuenta, tomamos en cuenta la geometría. Si nosotros enviamos a fabricar el elemento que tenemos en pantalla, el elemento a la izquierda tiene sus medidas, que este es el diseño original que nosotros queríamos.
lo mandamos a construir y el fabricante nos entrega el elemento que tenemos en la mitad. Nosotros no podríamos rechazar el elemento porque todas sus medidas están correctas. No tiene la geometría correcta, sabemos que es un elemento que no nos sirve, pero no tenemos justificación para decir que el elemento está mal, porque sus medidas están bien. Por tanto, vamos a introducir ahora el concepto de la tolerancia geométrica. En este caso, el elemento que tenemos a la derecha nos está indicando que la superficie de referencia es la superficie interior y tenemos una tolerancia angular de 0.05 de grado en la inclinación. Entonces vamos a aceptar que haya una desviación de la perpendicular de todos sus ángulos de ese valor. Por tanto, ahora la geometría del elemento tiene que ver con sus dimensiones y con su geometría, con la relación entre sus ángulos y sus dimensiones. Vamos a introducir ahora nuevos elementos. Por ejemplo, rectitud. Si nosotros vemos en pantalla tenemos un cilindro y nosotros queremos que el cilindro, la superficie sea recta. Para que la superficie sea recta de este cilindro, vamos a tener dos cilindros imaginarios. Uno un poco más grande del cilindro real que tenemos y uno un poco más pequeño que el cilindro real que tenemos. Estos dos cilindros imaginarios son más grandes o más pequeños según la tolerancia que le queremos dar. Entonces, si nuestro cilindro real se encuentra con su geometría y su rugosidad entre estos dos cilindros imaginarios, si nuestro cilindro es recto o nuestro cilindro es plano o nuestra pieza es plana, vamos a ver también si es circular, vamos a ver la circularidad o la cilindricidad. Entonces, todos estos elementos nos indican que las geometrías van a estar entre dos geometrías equivalentes según la tolerancia y dos geometrías imaginarias. Por tanto, ahora las medidas ya son mucho más complicadas de hacer. Vamos a ver cómo se hace un ejercicio ya en este tipo de medidas. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un mármol que también viene en el kit. Es un pequeño mármol rectificado que es nuestra superficie de referencia, es una superficie absolutamente plana, la cual vamos a utilizarle como el cero. Y en este caso vemos que hemos utilizado la barra de senos para generar un ángulo y luego poner nuestro elemento de estudio y compensar este ángulo y verificar si la superficie en la cual vemos que el reloj palpador se va a desplazar es plana. Si es plana, significa que es paralela a la superficie del mármol y que el ángulo que hemos calculado con la barra de senos corresponde a los ángulos que nos han presentado en el plano. Acá queremos ver, por ejemplo, tenemos en este elemento que tenemos 4 extremidades y cada una de las extremidades tiene que ser plana y tiene que tener exactamente la misma altura que las otras 3. Entonces vamos paseando el reloj palpador por cada una de las superficies y verificando si la planitud de esta superficie es equivalente a la planitud del mármol que le estamos utilizando como referencia. Y acá vemos nosotros cómo se mide la cilindricidad. Entonces, voy a hacer un montaje. Va a ser un montaje un poco extraño para que ustedes lo vean debido a la posición de la cámara. Entonces, voy a hacer un montaje para que podamos ver más o menos cómo se hace. Por supuesto, el montaje que lo voy a hacer no va a tener el cuidado necesario, pero en este caso ustedes me comprenden que es demostrativo. Ernesto, tenemos preguntas. Gonzalo, mil disculpas una vez más a la gente que está viendo el webinar. Me parece que es
por ahí el tipo de organización que hemos puesto para este webinar que no permite las preguntas, o al menos de mi parte yo no he recibido ninguna, salvo algunas que por interno me están haciendo llegar. Y bueno, sí, quizás yo una más personal hacia ti con respecto a los sistemas. A lo que veo entonces, habría el sistema estándar, está un sistema que contiene, digamos, los aparatos de medida que he visto de la marca Mitutoyo, y aparte estás hablando de un sistema más avanzado. ¿Es correcto eso? Exactamente. Entonces, los sistemas se venden en forma separada. Tenemos el primer sistema que tenemos la metrología de semiprecisión y de precisión, digamos del sistema A, y el sistema B tenemos la metrología de geometría dimensional, que ya tenemos el avanzado, que es el que estamos presentando en este momento. También creo que no he mencionado que el sistema viene con dos tipos de, de instrumentos. Vamos a tener los instrumentos Mitutoyo y los instrumentos de la marca Starrett. Entonces van a poder escoger qué marca de instrumentos tienen los profesores están más habituados y tienen mayor inclinación hacia una u otra marca de instrumentos. Bien, entonces voy a proceder a hacer un pequeño montaje. Les dejo en este caso con la pantalla de la presentación PowerPoint hasta realizar el montaje. Entonces tenemos nuestro bloque en B. Entonces aquí tenemos ya el cilindro y vamos a poder hacer girar nuestro cilindro y la posición va a ser siempre la misma. Luego tenemos nuestro soporte con el palpador. Bien, entonces ahí tenemos el soporte contra el reloj palpador. Si yo me apoyo sobre la mesa un poquito, ya vemos que la aguja se mueve. Entonces voy a tratar de no apoyarme sobre la mesa y vamos a verificar si nuestro cilindro es cilíndrico. Y ahí vimos que la aguja saltó, significa que tenemos ahí un defecto. Entonces ahí vamos viendo que hay un defecto ahí. Si nosotros desplazamos nuestro palpador, claro, yo tendría que verificar que lo haga exactamente en forma paralela al eje. Vamos a hacer un movimiento similar a esto y vamos a ver si el cilindro es recto. Como les mencionaba, los elementos que tenemos acá están fabricados por nosotros y van a tener defectos que los hemos puesto en el diseño y están construidos así. Y todos ellos van a tener siempre el mismo defecto y por eso tienen marcas. Cada uno de ellos tiene una marca que nos va indicando cuál de los elementos es. Bien, con esto hemos terminado ya la presentación del equipo de metrología. Voy a pasar en este momento a el chat para ver cuáles son las preguntas que tenemos en el chat y les voy a ir respondiendo en forma verbal.
Listo. ¿Cuántas horas tiene el curso de metrología? Bien, entonces, como habíamos visto, cada curso de metrología, un curso tiene, me parece que son 8 ejercicios. El segundo libro me parece que son 7 o 9, no recuerdo bien. Pero como había mencionado, cada ejercicio demora alrededor de 2 horas en hacerse. Entonces yo diría que si tenemos los 3 cursos completos de metrología que les he presentado hoy, sin problema estamos alrededor de unas 40 horas de ejercicios, sin problema. Bien. Siguiente pregunta. Ya aquí nos están preguntando acerca del manual y las vistas. Ok, en cada uno de los ejercicios vamos a ir introduciendo elementos del dibujo técnico y conceptos de metrología. Pero sí, al final tenemos nosotros un capítulo entero en el cual nos referimos ya solamente a el dibujo técnico, no a cómo dibujar, cómo utilizar el dibujo técnico para la lectura correcta de planos, la interpretación de los resultados y de las tolerancias en ambos sistemas de vistas. Ok, tengo una pregunta acá desde Bolivia. Las diferencias entre el pie de rey, entre el convencional y el digital. Justamente tenemos ambos pies de rey, el convencional y el digital en el sistema, porque si bien el acto de medir es equivalente, pero dependiendo de la medida que vayamos a hacer, vamos a utilizar el uno o el otro. Cuando vamos a hacer medidas, por ejemplo, incrementales, es mucho más fácil hacerlo con el digital porque la lectura es directa y nosotros podemos establecer el cero en diferentes posiciones. Normalmente cuando estamos utilizando el pie de rey y estamos en un ambiente de trabajo, por ejemplo, en un taller, tenemos el pie de rey manual porque no dependemos de las baterías, pero si ya estamos en un laboratorio de metrología en el cual nosotros vamos a hacer ya un control de calidad, a veces es preferible utilizar el digital. ¿Sí? Bien. Ya. Herramientas de visión artificial para verificar las piezas. Por supuesto, hay herramientas de visión artificial para buscar, para verificar las piezas. Por ejemplo, en nuestro sistema CP-Lab, nosotros tenemos sensores de altura que te van a medir alturas, por ejemplo, entre dos partes de un mismo elemento. Entonces, el sensor, digamos, si tenemos esta pieza, te mide esta altura y te mide la altura de la ranura. Entonces, va a verificar eso. Este tipo de sensores se utilizan, sí, ya en las producciones a gran escala de alta velocidad. En este caso, no son parte del curso. Nosotros solamente utilizamos la parte de la metrología convencional. Vamos a hacer las medidas no en forma automática, solamente pieza por pieza. Está proyectado hacer una adición al curso de metrología en el cual vamos a hacer ya el control de calidad estadístico, porque normalmente empezamos con dibujo técnico, metrología, y al estudiar la metrología llegamos a un punto que tenemos datos y tenemos muchos datos. Entonces vamos a tener que utilizar la estadística para analizar los datos. Eso es algo que está en este momento en proyecto. Esperamos que próximamente podamos ya ofrecerles esta parte.
Aquí me pregunta si podríamos hacer un ejercicio de concentricidad. Bueno, por el tiempo no podemos hacer el ejercicio completo de concentricidad, pero más o menos es el equivalente de lo que acabamos de hacer acá. Simplemente vamos a tener el patrón en B, vamos a poner este eje, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar cuál es la forma de esta parte del eje, luego la forma de esta parte del eje y verificamos dentro de todos los datos que tenemos, ¿no es cierto?, de las medias, vamos a ver en dónde está el eje y vamos a ver si el eje está dentro de las tolerancias. Sí, se hace ejercicios de ese tipo en el manual, por supuesto. Y aquí tenemos una pregunta de la parte de las tolerancias. Sí, en la parte de tolerancia nosotros vamos a hablar todos los conceptos de tolerancias, cuáles son las tolerancias según las aplicaciones de los diferentes elementos y los ajustes, por supuesto. Entonces, justo, apretado, flojo y demás. Bien, aquí tenemos algunas preguntas que son prácticamente la misma pregunta y con otra, simplemente con otra redacción. Bien, la habilitación de piezas. Sí, justamente, por eso presentamos nosotros aquí en cámara. Para la habilitación de las piezas, aquí tenemos los 4 cilindros que estábamos viendo y vamos a ver de estos 4 cuál está dentro de tolerancias, cuál está dentro de la geometría correcta, porque hay algunos que están torcidos. No los vemos a simple vista, pero sí hay unos que están torcidos. De estos 4 hay uno que está bien, los otros no están bien, pero claro, el estudiante va a tener que medir todos, verificar todos y luego decidir cuál es el que está correcto. Entonces, sí, ahí vamos viendo cómo se hace la habilitación de piezas según las tolerancias. Bien, se nos quedan algunas preguntas en el tintero. Ya el tiempo pasó muy rápido. Solamente me queda agradecerles por su presencia, invitarles también a Festo LX. Veamos si les puedo mostrar Festo LX, porque en la nueva plataforma educativa de Festo, el curso de metrología ya está disponible. Vamos viendo si se puede. Bien, entonces, acá tenemos nosotros la plataforma educativa Festo LX, en la cual ustedes van a poder organizar sus cursos, tener contenidos. Hay muchísimos contenidos que ya están dentro de esta plataforma, incluido el contenido de metrología, que nosotros introducimos ahora el concepto de nuggets, que viene un poco, uno se recuerda un poquito de los nuggets de pollo que venden, que son estos pedacitos. Entonces, estos serían nuggets de conocimiento en los cuales todo lo que tenemos en los contenidos está por bloquecitos muy pequeños que pueden ser reorganizados. Por tanto, a partir del curso de metrología que nosotros les ofrecemos, ustedes podrán reorganizar y generar su propio material, su propio contenido, basándose en parte del contenido Festo, más sus propias adiciones. Les invitamos a que se den una vuelta y visiten Festo LX o pueden pedir información a su representante local. Esta es una plataforma muy interesante, muy potente que les permitirá
compartir sus cursos con todos sus estudiantes, estar en contacto con otras instituciones educativas de todo el mundo para avanzar juntos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para Europa y muy buenos días para América. Hasta luego y hasta la próxima. Tendremos más seminarios. Buenos días.